la Gerencia de Centro Histórico con la Biblioteca Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, nos unimos para continuar con las tertulias del patrimonio de Arequipa. En esta ocasión vamos a entrevistar al historiador Elar Fuentes Rueda. Él ha sido un notable paleógrafo, historiador y archivero por más de 40 años en el Archivo Regional de Arequipa, donde fue director y se jubiló hace muy poco. También debemos señalar que él ha sido un articulista en varias revistas de investigación, como la revista del Archivo General de la Nación, entre otras publicaciones en la prensa local. Uno de los libros que destaca de reciente publicación del 2018 es la transcripción paleográfica del libro segundo de Clarito de Arequipa, El arte de gobernar, de 1546 a 1556. Desde este momento le dejo la intervención y la entrevista con el doctor Mario Rommel Arce, como director de la Biblioteca Pública Municipal. Adelante, doctor Rommel. Muchas gracias, Gonzalo Gómez, por esta apertura. Bienvenido, historiador Elar Fuentes Rueda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elar. Bueno, nos conocemos hace varios años, tenemos una amistad de años, de modo que me vas a permitir llamarte de manera muy amical, ¿no? Me gustaría, a los amigos que nos siguen, me gustaría mostrarles algunas de las publicaciones de nuestro invitado de hoy, el historiador Elar Fuentes Rueda. Este es el libro que se ha mencionado, libro segundo, Cabildo de Arequipa, 1546-1556, que es una transcripción paleográfica hecha por Elar Fuentes Rueda. Es un trabajo enorme, voluminoso, ¿no?, que ha recuperado pues una fuente valiosa del archivo colonial de Arequipa y que sin duda es uno de los muchos libros que guarda este archivo y que está a disposición de los investigadores en la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Y también él es autor de este texto titulado Arequipa Fundamental, publicado por la Universidad Católica de Santa María, al igual que el libro anterior. Este libro, Arequipa Fundamental, reúne una serie de artículos académicos que fueron publicados a lo largo de los años en diversas revistas, puesto que Elar Fuentes Rueda es un notable investigador, una persona que ha dedicado más de 40 años a las transcripciones paleográficas, al estudio de documentos, evidentemente con la pericia que le caracteriza, ¿no?, por haber sido además no solo director del Archivo Regional de Arequipa por muchos años, sino también docente universitario. Y me gustaría empezar esta tertulia, querido Elar, que está dedicada a la Arequipa en el siglo XVI, preguntándote cómo era, para que nuestros escuchas, oyentes que nos siguen en tertulias sobre el patrimonio de Arequipa, sepan cómo era Arequipa en ese siglo XVI, en esa alborada de agosto de 1540. Tú nos puedes hacer, digamos, una descripción de la Arequipa de ese año. ¿Cómo no? Ante todo, buenas tardes, mi estimado amigo Mario. Cierto que nos conocemos ya bastante tiempo, especialmente cuando ibas primera vez al Archivo Regional. Tuve oportunidad estando yo en la dirección, recuerdo. Así que, bueno, yendo puntualmente a la pregunta, bueno, debemos mentalmente trasladarnos a la época, ¿no? Y nos vemos con un panorama obviamente verde, con diferentes comunidades, tanto en las comunidades nativas, tanto en la margen izquierda como en la margen. Es muy probable que estuviera densamente poblado el valle del río Chile. Entonces, cuando los españoles llegan, se encuentran con este panorama y pues, tienen que recurrir, supongo, a una de las comunidades que les prestaba mayor comodidad y garantía, ¿no? Entonces, pues era una Arequipa
bastante florida, siempre lo ha sido, es muy famosa la frase que conocida por ser la campiña, por su vegetación, ¿no? Y en síntesis, un poco el panorama. Claro, tú en uno de los artículos que está publicado en este libro, Arequipa Fundamental, que recomendamos ampliamente, es un libro que, digamos, no solo reúne muchísimos artículos, sino que además estos artículos han sido elaborados sobre fuente primaria, que es lo más destacable, ¿no? Sobre documentos que obran en el Archivo Regional de Arequipa, y por esa razón los datos que suministra la investigación son realmente de primera mano y muchos de ellos reveladores sobre, por ejemplo, la presencia de los primeros españoles en la Villa Hermosa de Arequipa. Y estos primeros españoles radicados en nuestra ciudad, como tú lo mencionas, también fueron de vida longeva, ¿no? Hubo muchos de ellos que, por ejemplo, sobrevivieron o llegaron a vivir más de 100 años, y por esa razón también, digamos, ellos testimoniaron cada generación en su momento acerca de la Arequipa que conocieron cuando llegaron y participaron de la Fundación Española de Arequipa. ¿Quiénes eran esos arequipeños, pobladores fundadores de Arequipa que vivieron más de 100 años, ¿no? Y que además formaron familias, en algunos casos bastante prolíficas, como por ejemplo Alonso de Luque, ¿no? Que llegó a tener 22 hijos? Sí, el famoso escribano público de Arequipa, ¿no? Uno de los primeros escribanos de Arequipa. Sí, en gran parte, por ejemplo, los casos de Juan de la Torre, de Alonso de Luque, de Pedro Pizarro, tuvieron muchos años de existencia. La gran mayoría de los primeros españoles que llegaron acá, se asentaron ya, se radicaron y levantaron pues sus viviendas, allí a gente adulta, ¿no? Y que ha vivido muchos años. Entonces, entre de ellos se puede recoger sus testimonios de vida, si que existiera, por ejemplo, algunas cartas, algunas memorias de ellos que probablemente se puedan. Entonces, esa cantidad de españoles que llega acá, vienen exclusivamente. Claro. Asimismo, tú mencionas en tus investigaciones que varios de estos españoles, evidentemente, ocuparon pues, los primeros cargos que se establecieron en la ciudad de Arequipa, ¿no? En Villahermosa. ¿Cuáles fueron esos cargos que aparecen junto con la Fundación Española de la ciudad? Bueno, tenemos sobre todo la conformación de lo que se llamó el Cabildo de Arequipa, ¿no? Lo que hoy es la municipalidad. Entonces, en esa época existían 2 alcaldes, 6 regidores, y eso naturalmente tiene que estar ocupados por vecinos, los fundadores de Arequipa, de que tuvieran residencia fija. Aparte que en los comienzos Pizarro logró nombrar a 3 de los regidores. Se supone que también no a los alcaldes, o quizás fueron los regidores los que nombraron a los alcaldes. Sabemos que ese libro primero donde debió existir esta información desapareció en épocas antiquísimas, ¿no? Se dicen mundiales. Pero ellos son los que ocuparon eso. Pero también a otros cargos menores, como el de Almotacén, el que cuidaba las acequias, el que se encargaba de la policía, tanto urbana como rural, también eran ocupados por eso. Ahora, antes de la Fundación Española de Arequipa,
que es el registro más, digamos, que conservamos en la memoria colectiva, ¿no? La iconografía también ha retratado, digamos, ese episodio histórico a través de óleos, como el de Teodoro Núñez Ureta, por ejemplo, pero tú en tus investigaciones señalas de que antes de 1539 ya habían pasado por Arequipa, ¿no? Digamos, las primeras avanzadas de españoles para hacer un reconocimiento de este lugar. Bueno, sí, al respecto hay pues el conocimiento de que la gente que acompañó a Diego de Almagro a la conquista de Chile retornó por estas tierras, ¿no? Y es muy probable que... Perdóname, Elar, vamos a hacer una pausa y después de la pausa regresamos para seguir ampliando esta respuesta. Disculpa y gracias. Regresamos a mí. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? ¿Y ese color de polito? Los colores no definen un género. Yo soy libre de escoger lo que me pongo. Más o menos cuándo vamos a poder salir otra vez. ¡Hola Pepe! ¿Y ahora qué pasó, Pepe? Es que otra vez tuve problemas con mi enamorada. No sé qué hacer. Ay, Pepe, recién te das cuenta. Mujer que no molesta es hombre. Entonces, ¿ahora qué hago? Ay, Pepe, ponte los pantalones y no estás pisado. ¿Sabías que hay espacios de reflexión para hombres donde podemos aprender a solucionar problemas sin violencia con nuestra pareja, con nuestros hijos e hijas y nosotros mismos? Amigos, continuamos en este tercer bloque. Nos acompaña el historiador Elar Fuentes Rueda. En realidad, hablar del siglo XVI en escasos minutos es un esfuerzo de síntesis, y nuestro invitado nos está dando unas pinceladas, algunos datos, ¿no?, bastante interesantes. Es un tema muy amplio que Elar Fuentes ha estudiado a lo largo de muchos años de investigación. Nos decía en el bloque anterior de que ya el Cabildo de Arequipa, después de fundada la ciudad, comenzó a planificar la construcción de algunas obras importantes, como por ejemplo el llamado Puente Real, Puente Viejo o Puente Bolognesi, por ejemplo, que era una necesidad para poder unir, ¿no es cierto?, las dos bandas de la ciudad. Pero dinos, Elar, en tus investigaciones también tú has podido, por ejemplo, precisar qué fiestas religiosas, qué costumbres ya se comenzaron a experimentar en la recién fundada ciudad de Arequipa. Bueno, al respecto, digamos, haciendo un esfuerzo de lógica, es muy probable que al establecerse los españoles en Arequipa, trazar terreno en cuadras solares, pues ver levantadas bien las iglesias, nuestro marco de la plaza pública, haya sido un atractivo para el entorno de las comunidades, ¿no? Entonces muy tempranamente han influido hacia dentro de la Villa de Hermosa de Arequipa, ¿no? Y ahí en el libro del Cabildo hay algunas referencias que están ahí en su sitio. Ve que, por ejemplo, hay una simbiosis nativos y la gente morena, ¿no? O sea, los negros que llamamos, y que incluso hay por ahí alguna disposición municipal
canten, que interpreten algunas canciones, que se junten, ¿no? Entonces ellos han venido y definitivamente han estado desde el centro urbano. Además, los españoles tienen por costumbre la ida de Sí, efectivamente, Elar, efectivamente, lo que tú nos mencionas es cierto. La ciudad recién fundada, pues convivían al mismo tiempo, como ocurre hasta hoy, población nativa, ¿no? Población africana que llegaron en calidad de esclavos a esta ciudad, y por supuesto los propios primeros vecinos fundadores de Villahermosa, de la ciudad de Arequipa, ¿no? Asimismo, digamos, se comenzó a crear un paisaje urbano con la construcción de los primeros templos, ¿no? Conventos, de las órdenes religiosas establecidas en nuestra ciudad, y también seguramente los primeros solares que comenzaron a ser construidos por población nativa, mano de obra traída sabemos, de la provincia de Caylloma, de la zona de sobre todo, ¿no? Pero, digamos, ¿cuáles serían, el modo de vida de esa primera población primitiva, ¿no? Asentada en Arequipa después de 1540? Por ejemplo, ¿cómo se hacía para proveerse de agua? ¿Cómo los vecinos podían proveerse de agua para poder preparar sus alimentos, para su propio aseo? ¿Nos puedes tú, Elar, por favor, tal vez, darnos esos datos tan domésticos, pero tan relevantes para la propia convivencia, ¿no? En una ciudad que, imaginamos, pues, era todavía, tenía muchas necesidades por cubrir? los españoles naturalmente utilizaron, no hace mucho hemos dicho, esta sequía madre, que era la sequía Coa, sequías troncales, fundamentales que tenían antes de los españoles, griegos, de los españoles. Entonces, de esa sequía que estaba pues, la calle Sucre, se hizo un ramal a la altura de... Es el callejón de la catedral, a las espaldas de la catedral, por ahí cruzaba una sequía que iba diagonalmente largo del centro histórico, ¿no? Esa es la que alimentaba tanto el suministro de agua para las viviendas, para el servicio público. A la altura de lo que es el cruce de San Francisco con Mercaderes, se le denominó precisamente la alcantarilla. ¿Por qué? Porque ya se hizo un alcantarillado ahí para evitar los desbordes del agua. Y uno de esos ramales, esos que iba precisamente a alimentar la pileta ahora se denomina como... Entonces, pero ese era para que las asémilas, barrias, en esa época, los arrieros que llegaban a la ciudad pudieran beber, ¿no? Panes. Entonces, incluso ahí nos ha quedado a nosotros, por ejemplo, ese cordón de cadenas alrededor de la pileta, ya como un rezago de anteriormente, pero esa, la época en la que estamos hablando, esas cadenas tenían una función, que era evitar que los animales se centraran ahí libremente. También la población proveía esa agua, ¿no? Como digo, hay testimonios de que hacían acequias por mitad de las calles y habían ramales que se repartían a las diversas. Correcto. Elar, ¿y cuáles eran las diversiones que había
en aquel año, en aquel siglo XVI, pero después de fundar Arequipa, con la cual se distraían justamente los primeros vecinos de la ciudad. Bueno, sí, hubieron, en realidad, porque yo tuve la oportunidad de ver algunos datos sobre unas casas de juego, casinos, esos tipos de juegos a la pelota, pero no al fútbol, ¿no? Por ejemplo, la corrida de toros, la pelea de gallos, también eran distracción de los vecinos. Es muy probable, pero lo que sí he encontrado de información es sobre esa casa de juegos. Incluso esa casa de juegos está ubicada en la calle. Una casa de juegos. Y se jugaba a los dados, se jugaba al casino. Hay disposiciones, si bien existen un archivo regional, pues entonces sí, se divertían en esa forma, también en la época de carnavales, era, era el esparcimiento general que se hacía, después de las fiestas religiosas también, la gente se congregaba y tenía sus momentos de diversión, porque también había sus horarios, ¿no? Porque de las 9, 10 de la noche, pues ya todavía tenía que recogerse, ¿no? ¿Cuál era la importancia que tenía Arequipa en ese momento en el surandino? Ya, podríamos determinar que desde un comienzo Arequipa tenía ese Perú y América, como sur de América. En un comienzo, gente española tenía esa preocupación, gente de esfuerzo, de trabajo, la preocupación de hacer productivas las tierras, los valles, ¿no? Pues desde muy temprano se han establecido viñedos en Camatá, en Arequipa, en Moquegua, que también era jurisdicción de Arequipa, la cosecha de diferentes artículos y sobre todo el vino. Incluso ellos, he visto hay un término que me viene a la memoria que decía fantasía en el comercio del vino hacia el Alto Perú, o sea, hacia las minas de Potosí, vinos, dientes, que llamaban a esa la chacanea. Aquí está en documentos notariales. Entonces también la actividad minera son las minas de Caillón, ¿no? Hay mucha información al respecto. Entonces todo esto proveía pues, era muy importante. Cuando me toca de tarde, tengo la facilidad de estudiar de mañana, porque mis horarios son de mañana. Yo dependía de mi abuelo. Lamentablemente él falleció y fue una etapa dura en ese momento. Me quedé sola con mi abuela, tuve que salir a buscar trabajo y no encontraba. Y mi nieta me dijo, hay una convocatoria, mami, es que iré a trabajar. Y bueno, se presentó sus papeles de una de otra manera y ya pues, y agradezco bastante a la Municipalidad de Arequipa, que es muy humano, que a todos los que estamos en estos momentos nos está dando prácticamente un trabajito para solventar este alimento, esta pobreza que estamos pasando. Temprano amanecer colonial ya había ya una producción
de vinos y aguardiente, digamos, en los valles de Arequipa. Bastante fuerte. Y sí, porque se nota, se ve el comercio que realizan los arrieros, ¿no? Que parten de ese lugar, se hacen los contratos aquí en Arequipa, y para llevar el vino o el aguardiente eran los charcas. Hay un comercio fluido, digamos, el norte de Argentina, zona de Tucumán, hay gente tucumana que está por estos lugares, también por lo que es el norte de Chile, estamos refiriendo a Santiago, ¿no? Porque Arica, Tarapacá, eso correspondía a Perú, ¿no? Pero con la capitanía de Chile también se hacía comercio fluido, y también había molinos. Por supuesto, había los molinos, eras del río Chile. Uno de los más activos es el vino de San Juan, no tiene que ir. Luego otro molino era molino de las Mercedes, diferentes molinos, también en Bahía. Y los molinos, los molinos que hubo en Arequipa en ese siglo, en ese temprano siglo XVI, ¿qué función cumplían básicamente para beneficio de la comunidad? Para que se llama el procesamiento de los granos de trigo, maíz. En esa época ya existía el término chicha, chichería. Casi cada casa había ese expendio de chicha entera de sus casas. Ahora, tú nos estás diciendo de que ya después de fundar Arequipa había ya chicherías que funcionaban en el centro. ¿Cómo? Funcionaban en el centro de la ciudad, o sea, era muy común en las calles, en las casas, el expendio de esta comida. Y por supuesto que no solamente pues, había expendio de bebidas, sino también. Pero esta chichería y esta chicha que era, digamos, oriunda de esta región, ¿era consumida también por los españoles, los fundadores? Por supuesto. Era de consumo general. Además, es muy agradable, ¿no? Sobre todo en épocas de calor. Uno no quiere enredarse mucho con el vino y el pisco. Claro. Y en cuanto al teatro, por ejemplo, tú tienes un artículo sobre el teatro en Arequipa, ¿no? En la época colonial. ¿Cuál sería ya para el siglo XVI podemos reconocer alguna compañía de teatro en Arequipa? Sí, Arequipa había bastante actividad cultural. De esta actividad cultural no tenía venían diferentes compañías teatrales que normalmente tenían nominaciones de los directores de estos grupos, ¿no? Y en realidad familias, tanto hombres como mujeres, ¿no? Hay una diferencia ahí, la mujer trabajaba como actriz, ¿no? Entonces, hubo una especie de fiebre a fines del siglo XVI, parte del siglo XVII, y Arequipa se constituyó ya en un centro cultural, no solamente de teatro, de música, había muchos cantores, había muchos guitarristas, y Arequipa debería ser un centro de difusión para la idioma, la construcción, porque no me hace recordar ahorita la construcción de órganos musicales en las iglesias, se construían en Arequipa, no solamente para las iglesias de Arequipa, sino para las iglesias de las diferentes provincias de los. Claro, quiere decir que hay un movimiento cultural también en Arequipa para después de fundar la ciudad, ¿no? Incluso hay una mención muy conocida de Miguel de Cervantes refiriéndose al clima arequipeño, ¿no? Y halagando en particular a un poeta arequipeño, Diego Martínez de Rivera, ¿no? No solamente a uno, sino a Alonso de Estrada.
Aunque él recibía más que todo de Moquegua, pero como hemos dicho, era parte de el corregimiento de Arequipa comprendía Ica, Moquegua, Tacna, Ica, Tarapacá, pues era la jurisdicción de Arequipa. Por tanto, el que estaba en Moquegua era el Arequipeño, ¿no? Entonces, hay resalto de estos dos poetas, muy bien los elogia Félix Cervantes y Saavedra de la y nosotros ya a veces me he preguntado cómo es que esa noticia le llega a Miguel de Cervantes. ¿Cómo le llega esa noticia? Son unos conceptos muy interesantes, poesía, obviamente no eran ellos distintos, no eran competidores, Alonso Picado era Alonso Martínez Picado, lo mismo Alonso Estrada, otro fundador o poblador de entonces, por ahí estoy deduciendo yo que uno de ellos viajó a España. Y es probable que llegara a verse con Cervantes y mostrarle algunas poesías, algunos escritos. Tengo la única persona. Ahora, Arequipa en ese momento, claro, Este movimiento cultural va paralelo también con el desarrollo económico que empezaba a tener, ¿no? Claro, Arequipa en ese momento, más que ahora, posiblemente era un oasis, ¿no es cierto?, en el desierto, y estaba, pues, digamos, encerrada en este valle, y tiene, ¿no?, un clima seco. ¿En qué medida, no sé si en tus investigaciones has podido tú determinar en qué medida este clima, ¿no?, de Arequipa favoreció, digamos, determinadas actividades agrícolas, y sobre todo el clima a diferencia de Camaná, por ejemplo, que afectó a la población africana, o nativa, perdón, ¿cómo fue para Arequipa, ¿no? ¿Fue un clima saludable, que favoreció a los primeros vecinos de la ciudad? Efectivamente, que Arequipa ha sido, en cuanto a clima, ha tenido y tiene actualmente un clima muy bonito. Pero todos en nuestros valles, sea el Valle de Camaná, Valle de Víctor, el Valle de Miquegua, Tacna, ha sido bastante fructíferos, ¿no? Que sean muy acogedores, que se le había bastante producción, muy rápidamente empezaron a producir en su país, con los nuevos productos que trajeron los españoles. Entonces, ahora yo no estoy de acuerdo con que Arequipa haya estado siempre aislado, ¿no?, como en un oasis. Es hecho que probar la palabra, un oasis. No, lo veo ahí en los contratos muy abundante en la comercialización, tanto de Arequipa con Lima, con el exterior incluso, barcos que llevan mercaderías pequeñas a Querido Elar, vamos a tener que poner fin a esta interesantísima tertulia contigo. En realidad hay mucho que decir de este periodo de la historia de Arequipa, y con tu persona, por supuesto, no pararíamos de poder aprender nuevas cosas contigo. Te quedamos muy agradecidos por esta tertulia dedicada a Arequipa en el siglo XVI. Anunciar a las personas que nos siguen que estaremos la próxima semana con el historiador Elar Fuentes Pastor, con quien vamos a tratar un tema muy a propósito de las fiestas de fin de año, Navidad de antaño. Esa será nuestra próxima tertulia, y también, como siempre, agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por apoyarnos en la difusión de estos programas. Muchísimas gracias, Elar Fuentes Rueda, por tu compañía, y sobre todo por compartir con nosotros tus amplísimos conocimientos sobre Arequipa colonial. Muchas gracias, yo más bien agradezco la que me dan para conversar un poco de este tema. Muchas gracias, Elar, muchas gracias, y con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana.